Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a estas Voces Críticas como todos los martes. Aquí en Canal 10 es un gusto poder estar juntos, bueno, desandando un poco lo que es la realidad política, la económica. Bueno, usted quédese con nosotros porque vamos a pasar, como es habitual, un buen momento con invitados, con sus voces críticas y usted en casa va a sacar seguramente las suyas. Hoy tenemos un repaso un poco por la economía del país, un poco la economía de Salta también, lo que son las economías regionales. Vamos a ver qué pasa en el ámbito nacional, porque tenemos un diputado nacional que nos va a hablar de este tema. Tenemos un poco del ámbito del Consejo Deliberante y también vamos a hablar un poco de esta ley de ministerios que se está reformando en la Cámara de Diputados. Así que quédese allí, nosotros vamos a escuchar las voces críticas y usted tendrá las suyas en casa. Más invitados en esta noche y vamos a recibir ahora al diputado nacional Javier David, que está con nosotros aquí para hablar un poco del ámbito que nos compete, ¿no? Nacional. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Todo muy bien, gracias por la invitación. Gracias, por favor, al contrario. Bueno, la visión desde la Diputación Nacional respecto de los anuncios post-elecciones, ese discurso de Macri en adelante y lo que nos espera a los salteños también. Sí, creo que, nadie puede no coincidir con los objetivos que plantea el presidente o con los ejes, hablar de la necesidad en la Argentina de una reforma tributaria, disminuir impuestos, avanzar en mayor calidad institucional, generación de empleo, son temas que estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que después cuando aparece la letra chica, claro, ahí empezamos a ver quiénes ganan y quiénes pierden, hacia dónde se orientan las reformas. Y hay cosas que son positivas y otras que son complejas y que vamos a seguramente dar una discusión, como el tema de las economías regionales, ¿no? Creo que apareció, por ejemplo, el famoso impuesto al vino y a nosotros nos parece que es realmente un retroceso para zonas como el Valle Calchaquí en Salta, que tiene como principal actividad la producción vitivinícola. Entonces, seguramente se van a dar varias discusiones en relación a esa reforma. El jueves hay una reunión ya con los gobernadores, ¿verdad? Sí, los gobernadores van a plantear ya una agenda que venimos trabajando que tiene que ver primero con la relación nación-provincia. La mayoría de las medidas que toma el gobierno nacional terminan afectando los recursos de las provincias. Cuando uno reduce impuesto a las ganancias, cuando uno habla de pasarle parte del impuesto al cheque al ANSES, todo eso repercute en las finanzas provinciales y la verdad es que es muy difícil para las provincias, sobre todo en una situación como la actual, sostenerse con esa merma de ingresos. Entonces, los gobernadores van a plantear claramente de que hay que suplantar ingresos. Nosotros venimos, no solo de este gobierno, sino de muchísimos gobiernos para atrás, de una historia donde el Estado Nacional fue absorbiendo la mayor cantidad de los recursos nacionales en desmedro de las provincias. Y la verdad es que no podemos seguir así, ¿no? Claro. ¿Se han recibido los anteproyectos, el borrador, aunque sea, de lo que se está planteando? Sí, tenemos grandes rasgos. No están ingresados formalmente, pero sí hay trabajos que ya presentó el Ministerio de Hacienda de la Nación, trabajos que ha presentado el Ministerio de Trabajo en relación a la idea de reforma. Yo debo destacar que siempre hemos podido trabajar en el ámbito del Congreso buscando consensos, Eso le va a consultar, si en esta ocasión se piensa, si hay que tener un poco de tranquilidad por el consenso, justamente, que sí, se va a buscar yo creo que el gobierno es consciente de que no va a poder, no solo porque no tiene los números, sino porque la situación actual de la Argentina no da para que un gobierno nacional quiera imponer este tipo de reformas por la fuerza. No, claro. Con lo cual me parece que va a haber discusiones, va a haber modificaciones y vamos a ir por un camino de la mayor cantidad de consenso posible. Como te decía al principio, queremos una reforma laboral que nos dé competitividad, pero no queremos que los trabajadores pierdan derechos. Queremos que haya una reforma tributaria que aliviane la carga, pero no queremos que las provincias sean las principales perjudicadas. Vamos a tratar de un poco seguir esta historia que planteaba el presidente, que es todos tenemos que hacer un esfuerzo. Sí, es cierto, pero tienen que hacer mayor esfuerzo los que tienen las espaldas más anchas, ¿no? Y de eso se trata, justamente. ¿Usted cree que quizás se va a arreglar con los gobernadores, se va a consensuar con gobernadores antes que con la CGT, por ejemplo, en cuanto a la reforma laboral? Yo creo que va todo junto, ¿no? Me parece que sería un error tratar de dividir a la sociedad en términos de trato de arreglar primero con los gobernadores, divido a la CGT o a las organizaciones sindicales, entro por los convenios colectivos. Me parece que en definitiva eso tendría corta duración y lo que necesitamos en la Argentina
es un gran consenso de todas las fuerzas políticas sobre un camino y unas reformas que tenemos que hacer. Si no, va a ser maquillaje, ya ha pasado en otros gobiernos, va a terminar siendo, toco 2 o 3 cosas acá y seguimos para adelante. Y hoy la Argentina tiene un problema muy grave que es el déficit fiscal. El mayor inconveniente, la mayor traba por la cual la Argentina no logra despegar es que tiene un déficit enorme, que ya lo teníamos cuando terminó el gobierno de Cristina Kirchner, y que se profundizó o por lo menos se mantuvo durante el gobierno de Mauricio Macri en estos 2 años. Si no empezamos a trabajar sobre eso, difícilmente la Argentina pueda crecer. ¿Cómo se puede bajar este déficit? ¿Cuál es la propuesta que tiene el gobierno? Bueno, el gobierno pasa sobre todo por esquemas de ajuste, ¿no? Esto que viene de aumento de tarifas, entonces deja de haber subsidios, viene el tema de lo que quieren hacer con la reforma jubilatoria, por lo menos con la actualización de las jubilaciones para atarlas a la inflación y que ya no crezcan o no haya mejora del poder adquisitivo. Yo creo que tenemos que rediscutir eso. A veces parecen la forma más fácil, pero mientras a mí me dicen que quieren rebajar jubilaciones, yo voy a Buenos Aires toda la semana y en el lugar donde vivo pago 60 pesos de luz. Claro, y nadie en el interior paga 200 o 300 pesos. Exacto. Entonces, tenemos que terminar de una vez por todas con los gobiernos nacionales que benefician a la capital, a la provincia de Buenos Aires, porque es donde más voto hay, y en desmedro del interior del país. Entonces, yo quiero una reforma, sí, queremos discutirla también, pero creo que el esfuerzo debe ser equitativo, compartido, y que hay algunos sectores que han sido grandes beneficiados en los últimos años y que deben hacer el esfuerzo mayor, ¿no? Bien, ¿y esto podrá discutirse hasta fin de año realmente? Yo creo que va a haber 2 etapas. La primera hasta fin de año, con las cosas que podamos consensuar más rápidamente, claro. Y la otra me parece que va a empezar en febrero, pero tampoco podemos alargarlo mucho. Me parece que nosotros tenemos que tratar de en los 2 o 3 primeros meses del año que viene tener cerrado por lo menos el camino de este tipo de reformas, tanto lo que tiene que ver con lo laboral, la generación de competitividad para la Argentina, la posibilidad de trabajar en el tema impositivo y algunos temas del gobierno que a veces no están en la agenda, pero como por ejemplo el tema del déficit y el tema de la deuda pública. El gobierno se ha venido endeudando fuertemente. Nosotros no queremos repetir historias que ya hemos repetido en Argentina, en donde dentro de 3 o 4 años no podemos pagar la deuda, tenemos que declarar el default, nueva crisis. Me parece que hay que ser serios en eso, ¿no? Se ha visto convulsionado en los últimos días el ámbito político por las detenciones que se están produciendo. Amado Vudú en su momento, debido también en otro momento, el desafuero que se ha pedido también. Bueno, ¿cuál es el ánimo dentro de la Cámara actualmente respecto a esto que esto sigue ocurriendo? Hoy tuvimos también algunas noticias sobre condenas a Delía, por ejemplo, uno de los grandes... La verdad es que ha sido muy difícil en su momento votar la expulsión de debido y luego votar también quitarle los fueros con la posterior detención. Claro. Uno puede tener la consideración sobre el personaje y creer que es causante o es responsable de hechos de corrupción y debe ir preso o debe someterse a un juicio. Pero siempre es duro cuando es colega de uno y estar en un lugar como ese y votar como votamos el desafuero. Yo creo que hay que distinguir 2 cosas que están pasando en la Argentina. A mí me parece muy bien que se investiguen los hechos de corrupción y que se castiguen. Creo que ese es un ejemplo importante para lo que viene en la política argentina para todos los partidos políticos. No estoy tan de acuerdo con esta especie de show en donde sí, es como que... antes de que sepa el imputado que lo van a detener, ya lo sabe la televisión, ya lo saben, hay fotos, me parece que creo ahí que se ha vuelto en contra un poco eso, ¿no? Creo que la última vez, la de Vudú, ya la gente empezó a darse cuenta de que era una exageración y de que ya no estamos haciendo justicia, sino pareciera venganza, ¿no? Aparte de eso, preguntamos por qué se hace ahora y no se hizo antes. Sin duda. La denuncia viene de hace años. El caso de Vudú es del hace 2012, años, claro. Y creo que ahí hay una gran responsabilidad de justicia, ¿no? La Argentina tiene que encaminarse hacia mayor transparencia. Yo creo claramente que la sociedad no va a permitir en el futuro que la política o quienes hagan política no puedan mostrar absoluta transparencia, pero también hay una gran responsabilidad de justicia de fallar y de investigar en tiempos como corresponde. Si yo voy a esperar 10 años u 8 años que se vaya un gobierno para recién empezar a investigar, no podemos prevenir los hechos de corrupción, y la Argentina necesita decididamente, para nosotros, para nuestra sociedad y para el mundo, mostrar que estamos haciendo un cambio grande en esa materia, ¿no? ¿Qué se espera para Salta el año que viene?
de acuerdo a lo que se ha podido ver? Porque, por ejemplo, teníamos un plan Belgrano que, por decir, algunos dicen que estaba detenido, otros dicen que no, que sigue adelante. Teníamos una ruta 34 que estaba diagramada, pero no sé, supuestamente no está en el presupuesto del año que viene. Sí, yo la verdad que estoy bastante frustrado con lo que tiene que ver con la idea original de la inversión en el norte argentino que había planteado Era excelente, el presidente Macri. Sí. Creo que el plan Belgrano resumía un poco algo que venimos peleando desde hace muchísimos años, esta idea de necesitar que el Estado Nacional mire el norte con un complemento de inversión para tratar de nivelar con el resto del país. Entonces el plan Belgrano y su esbozo era realmente esperanzador. Han pasado 2 años y lamentablemente el gobierno nacional cayó en la misma tentación que muchos otros gobiernos, que es ganar la próxima elección. Y para ganar la próxima elección retiran todos los fondos y los ponen en el centro del país. Y creo que esto ha pasado estos 2 años. Ojalá, pasado octubre ya, sirva para volver a retomar aquella muy buena idea. El presupuesto 2018 no es alentador como está esbozado o como lo mandó el Ejecutivo. La mayoría de las obras que estaban para Salta siguen postergadas. Me parece que ahí también se va a venir una discusión importante, ¿no? Y en el ámbito provincial, vamos a traerlo para acá, faltan 2 años, pero ya en 2 años se van rápido. ¿Vuelve a la palestra en cuanto a las elecciones, Javier David? Sí, yo he dicho muchas veces. Como candidato a gobernador, me refiero. Voy a ser candidato a gobernador, ¿sí?, en el 2019. Lo tengo asumido. Creo que los salteños tenemos una oportunidad enorme. Después de 12 años de un gobierno como el de Juan Manuel Urtubey, se termina un ciclo político y tenemos la oportunidad de renovar, de poder rediscutir las cosas que hacen falta en Salta, de incluir a un montón de gente con capacidad, que tiene la posibilidad de aportarle mucho a un proyecto para los salteños. Entonces, no es solo ser candidato en octubre del 2019, es poder empezar a trabajar desde ahora un proyecto que incluya a todos los salteños y para lo que necesitamos. Creo que la manera más seria de hacerlo es poder llegar a esa candidatura habiendo conversado con todos los sectores, sabiendo lo que tenemos que hacer. Va a ser un trabajo grande, pero me parece que estoy en condiciones de poder liderar un proyecto como ese, ¿no? Bien, se lo va a ver trabajando en los próximos momentos seguramente en cuanto a esto, ¿no? ¿Ya tiene equipo formado? Sí, estamos trabajando con muchos sectores, como te digo. Nosotros hemos tenido en la historia de Salta 12 años de Juan Carlos Romero, de ahí 12 años de Juan Manuel Urtubey. Son 24 años de con signo. 2 gobiernos muy personalistas, Sí. ¿no? Muy fuertes. Yo aspiro a que lo que venga en Salta sea un gran proyecto colectivo, sea un proyecto no de una persona, sino un proyecto de todos los salteños, donde podamos escucharnos todos, entender que nadie tiene la varita mágica de saberlo todo, sino que hay muchísima gente que puede aportar y ese trabajo nos va a llevar por lo menos 1 año. Yo espero todo el 2018 conversar con mucha gente, evaluar, saber dónde estamos en cada uno de los temas y poder proyectar y poderle presentar a los salteños en el 2019 un proyecto que no es que yo me encerré solito a hacer lo que a mí me parece, claro, sino un proyecto que salga de la sociedad hacia el gobierno. Y me parece que ese trabajo es un trabajo que hay que hacer con mucha fuerza y con mucha vocación, ¿no? ¿Estaría de acuerdo de esta reforma que se plantea o que se va a plantear quizás en Cámara de Diputados aquí respecto de las reelecciones que tenemos actualmente en la Constitución? Hablando de 24 años de gobierno. En algún momento una reforma constitucional con un gran acuerdo político. Cuando uno habla de reforma a 1 año o 2 años que termine un gobierno, a la gente se le para los pelos de punta, porque sí, dice, seguramente van a reformar para una reelección. Sí. Entonces me parece que no es el momento hoy de esa reforma, pero sí me gustaría que en los primeros tiempos después del 2019 poder cambiar de una vez y para siempre algunas cosas de la política salteña, entre ellas que no haya estas reelecciones indefinidas, poder acortar el mandato del gobernador, poder entender que lo mejor que nos puede pasar es que haya transición, poder reformular el sistema de partidos políticos de tal forma que haya equilibrios y que haya mucho más control. Me parece que en Salta en los próximos años va a haber que hacer una reforma en ese sentido, ¿no? ¿Se espera que en el Congreso, volviendo al ámbito nacional, prime todavía el consenso después de estas elecciones y esta renovación de la Cámara de Diputados? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay muchos legisladores nuevos, o como en el caso mío, que no tengo tantos años de legislador,
pero que por una cuestión generacional entendemos que el camino de la Argentina es una búsqueda de grandes consensos, ¿no? Me parece que nos hemos pegado contra la pared un montón de veces con esta idea de que el que gobierna solamente tiene la autoridad para marcar hacia dónde tenemos que ir. Y yo hoy veo que hay, por suerte, mucha gente joven con una mirada autónoma, con ideas propias, que no están esperando que le digan qué tienen que hacer, sino que lo plantean. Así que yo espero que haya un gran consenso y sobre todo buscar el justo medio, porque el sistema está previsto para eso. El sistema está previsto para que nosotros que tenemos ideas distintas nos tengamos que poner de acuerdo dentro del Congreso, no para que yo imponga la mía sobre la tuya o vos sobre la mía. Y me parece que este sistema tiene que funcionar en la Argentina y veo que hay una generación de políticos que tienen ganas de que esto realmente funcione. Javier, cuando tengan ya el proyecto especificado y sea real, concreto, lo lean, lo estudien, vamos a volver a invitarlo. Me gustaría mucho que nos dé su óptica y nos cuente qué vamos a hacer los salteños justamente. Sí, seguramente en las próximas 2 o 3 semanas ya vamos a tener todo clarísimo para empezar esta discusión. Nosotros el día viernes ya nos estamos reuniendo con vitivinícolas en Salta porque la gente está preocupada, también con el sector tabacalero. Obviamente hay que seguir conversando, pero yo creo que va a primar de alguna manera la razonabilidad y no volver como decía, a etapas que creíamos concluidas en donde se sigue beneficiando determinados sectores en desmedro de otros, ¿no? ¿Se han reunido ya con los nuevos diputados, los electos? Los que van a sí, hemos conversado. Yo conversé circunstancialmente con todos, ojalá le aporten a Salta, que es lo que siempre necesitamos en el Congreso de la Nación. Yo creo que uno llega al Congreso y más allá de venir con un partido político, con otro, hay que ponerse la camiseta de Salta y primero pelear por lo que necesita el norte, por lo que necesitamos en la provincia, porque si no, te comen los de afuera, si no, se ponen de acuerdo el resto. Ahora hablábamos con los mendocinos por el tema de toda la vitivinicultura. Creo que van a hacer un buen papel los 3 diputados nacionales electos, ¿no? Le agradecemos muchísimo la visita. No, gracias a vos, como siempre. Javier David, diputado nacional por Salta, estuvo con nosotros aquí en Voces Críticas. Inicio de espacio publicitario. El aire es nuestro. Ahora, gas natural en tu casa. Con los microcréditos vas a poder realizar la instalación domiciliaria de gas natural y pagarlo hasta en 60 cuotas iguales. Después de mucho tiempo, tenemos gas natural en casa. Mi familia y yo estamos más cómodos y ahorramos. Informate en Mitre 448, Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, Ministerio de Gobierno, Gobierno de la Provincia de Salta. Noche de voces críticas que se van a escuchar como es habitual, y aquí tenemos con nosotros al contador Roberto Di Pesur, que está, bueno, para darnos un panorama de lo que ha ocurrido después de las elecciones y actualmente. ¿Cómo le va, contador? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Bueno, la visión post elecciones sin duda se ha cambiado y ha sido un punto de inflexión. Después de las elecciones ha cambiado todo en el país, o está cambiando todo. Hay varias cosas como positivas que tienen la economía post-elección. En primer lugar, la expectativa de la gente. Argentina... Es alta, ¿no? ¿Cómo? Es muy alta, es muy alta. Y le explico por qué es positivo que sea alta. Porque la economía es una ciencia social y tiene que ver con el comportamiento de las personas. Entonces, cuando los argentinos creemos que nos va a ir bien,
es muy probable que nos vaya bien porque creemos eso. ¿Cómo funciona esto? Si nosotros creemos que nos va a ir bien, vamos a hacer el consumo, vamos a invertir, vamos a comprar la máquina, vamos a ampliar nuestra casa, vamos a hacer la inversión o el consumo que tenemos pensado hacer, porque creemos que nos va a ir bien. Hay encuestas que están marcando hoy que el argentino piensa que de acá a fin de año le va a ir mejor. Entonces, a partir de lo que piensa ese argentino promedio, ese argentino va a salir a hacer eso. Y a partir de ahí nos va a ir mejor justamente por eso. Pasa al revés con la economía. Cuando uno cree que le va a ir mal, espera y ve. Entonces dice, voy a consumir después, voy a hacer la inversión después, voy a esperar que pase la situación, y todo eso hace que la economía se enfríe. Entonces, decididamente nos termina yendo mal, una profecía autocumplida. Entonces, que la expectativa sea positiva, eso es muy bueno. Ahora, a la mayoría de los argentinos le parece que al gobierno nacional le va a ir mejor, y eso también es muy bueno, porque también ayuda a esa expectativa a las inversiones, tanto analistas exteriores como analistas interiores, inversionistas exteriores como interiores, están pensando y opinando sobre que la mejora de la Argentina se está viniendo, con que la Argentina está mejor, con que el gobierno nacional está más fuerte. De hecho, hay un indicador que se llama riesgo país, que ha bajado y ha llegado después de los últimos 10 años, es el nivel más bajo que tenemos en los últimos 10 años. Todo eso genera que haya habido una elección donde ha ganado el oficialismo. El riesgo país que se nombraba tanto en la época de la Rúa, todos los días de la vida, que existe siempre, pero sin embargo cuando no se nombra... Es no que se, en De la no Rúa llegó a 7.200 puntos Claro. básicos. Es como decir 72% más de tasa de interés Todos los días que hay que se pagar. nombra, sí. Claro, es que se fue al cielo, fue un récord histórico mundial el riesgo país que tuvo la Argentina en aquel momento. Hoy está en 350 puntos básicos, es 3,5% más que el bono del Tesoro de Estados Unidos, de la calificadora que da la consultora JP Morgan. La cuestión es que... ¿Esto es bueno para el extranjero? ¿Para los ojos del extranjero? Para nosotros? Para los ojos del extranjero, por eso te digo, la visión ojos. exterior hace que Argentina hoy sea un poco más barata para nosotros, sacar un crédito sea un poco más barato que hace un tiempo atrás. Es el indicador más bajo de los últimos 10 años. La verdad que eso es como dato positivo. A su vez, ciertos sectores están yendo para adelante, la agricultura está yendo para adelante, la construcción pública y privada está yendo para adelante, la industria y la relacionada a la construcción está yendo para adelante, el consumo paró de caer. El consumo venía cayendo 20 meses y dio la vuelta, frenó y empezó a ir para arriba, por esto que le digo que también ayudan las expectativas. Con lo cual, ese otro dato positivo que está mostrando hoy la economía. Entonces, sectores que están yendo para adelante, expectativa positiva y consumo que aumenta, eso también alienta inversión, que en definitiva es la base del cimiento de un crecimiento sostenido. Ahora vamos a la segunda parte, los desafíos que está enfrentando como grandes indicadores macro. En primer lugar, y el más grande, salió el presidente a hablar de consensos. Cuando habla de consenso habla de tres cosas. La primera parte económica y fiscal, la segunda parte con el empleo y la tercera parte institucional. En la primera parte, económica y fiscal, habló del déficit. Argentina enfrenta hoy un déficit del 6,2% del Producto Bruto, el 6,2% de todo lo que produce el país. Para que la gente entienda, ¿qué es el déficit? El déficit es cuando uno gasta más de lo que le ingresa. En Bien, su casa, listo. usted gasta más de lo que le ingresa. ¿Cuánto es eso? Bueno, el 6% de todo lo que produce el país. ¿Con qué lo podemos comparar? Es igual a todo el presupuesto de educación de la nación argentina. Eso es lo que no nos alcanza. Eso es lo que no nos alcanza. Si hay un problema de este gobierno, fíjese, de 1962, que tenemos registro a la fecha, Argentina solamente tuvo 7 años de superávit. Es decir, en Argentina solamente en 7 años nos alcanzó para pagar todo lo que teníamos que hacer. Y 4 de esos fueron Néstor Kirchner. Sí, o sea que nos así quedaron es. 3 años de toda nuestra historia que tuvimos superávit fiscal. Ahora, ¿por qué se reactiva este déficit? ¿Por qué empieza a gastarse más? No, ¿En qué pero se gasta? no es que empieza a gastarse más. Argentina, desde 1962 para acá, siempre gastó más. Sí. ¿Y con qué pagó eso? Y bueno, en la casa, cuando uno no le alcanza, ¿de dónde puedes? Préstamo. O pide prestado, es la deuda. O vende algo. O vende algo, pero se te acaba lo que vendes. Sí, Cuando ya en los pasó. 90 se privatizó todo. Ya pasó, sí. Pero hay otra cosa más que puede hacer un Estado, que es emitir moneda. Entonces, en los 70 hemos pedido plata, en los 80 hemos emitido, en los 90 hemos pedido plata, Sí. el comienzo del 2000 tuvimos superávit, la segunda parte del 2000 hemos emitido y ahora estamos pidiendo plata. ¿Cuál es el problema? La deuda de ahora, la que se pidió en los últimos 20 meses, es de 100.000 millones de dólares. Hoy la deuda argentina es de 302.000 millones de dólares. Todavía eso, en relación a lo que produce la Argentina, no alarma, todavía. ¿Cuánto es 100.000 millones de dólares? Y son 42 años del presupuesto de la provincia de Salta.
Es decir, son 42 años de provincia de Salta lo que se ha pedido en 20 meses más los intereses. O sea que es un tema importante. Está muy bueno de esto que el presidente lo puso sobre la mesa. Digo, tenemos un problema que es el déficit. Entonces, a partir de ahí vino la propuesta de reforma impositiva que Duhovne ha salido a contar el día martes, al día siguiente que el presidente contó eso, que se basa en 5 impuestos, 5 reformas grandes, los impuestos internos que se bajan los celulares, se bajan las pantallas, que se bajan todos los electrónicos a cero, pero que se sube el vino, se baja un poco cigarrillo, el vino y el champán, la cerveza sube. Sí. Entonces, bueno, hay economías regionales que están en tensión. Hoy está en tensión Mendoza, está en tensión Salta. Digo, la verdad que cada una de las economías regionales va a tener que ir a defender la parte que le corresponde. Pero la cuestión es que se modifican impuestos internos. La segunda, el impuesto al cheque, que esa es muy buena, porque el impuesto al cheque es un impuesto distorsivo. Es decir, si nosotros hacemos transacciones electrónicas, tenemos un impuesto. Que era momentáneo y se dejó para siempre. Era momentáneo, como muchos impuestos, como la del IVA también. Ya el resultado queda. Y queda. Sí. Pero bueno, ahora lo que quieren hacer es que eso, si vos tenés ganancias, parte de eso vaya a pagar tu impuesto a la ganancia. Cosa que también es positiva, porque ese impuesto distorsivo hace que se fomente, en este caso, si modifican esto, que en nuestra relación se fomente que se haga electrónica y que salga lo que es la parte negra, digamos, porque nosotros tenemos una economía informal muy grande. En Salta se calcula que es cerca del 40% y en el país parecida. Y también eso tiene que ver con lo laboral, que si quieren nos metemos un poquito en lo laboral, dado el tiempo. Bueno, la segunda parte, dice, esto generaría esta reducción de impuestos y hacerlo un poquito más prolijo al sistema de impuestos que tiene, le generaría un costo porque te bajan los ingresos, al Estado le bajaría los ingresos. ¿Qué dice Duhovne? ¿Pero le va a bajar los ingresos? ¿Va a tener un déficit mayor? Él dice no, porque esto lo que va a hacer es que más gente entra al sistema, con lo cual la gente evada menos y a su vez, como la economía se va a agrandar porque el Producto Bruto va a crecer, recaudemos más, entonces no nos va a costar tanto sortear esta reforma impositiva. Esas son las palabras del ministro de Hacienda. Sí, es la teoría. Esa es la teoría, hay que ver qué sucede y qué pasa en la realidad. Bien, ¿y cómo se puede llegar, o se puede ver realmente afectada la economía en Salta? De acuerdo a los anuncios que se han dado. En función de esta reforma, yo creo que para que de verdad nosotros nos vaya mejor o nos vaya peor, necesitamos dos cosas. Salta es el 1,4% de todo lo que produce la Argentina. O sea, somos muy pequeños en relación a lo que produce la Argentina. Con lo cual, corremos la suerte que corre la Argentina. Si a la Argentina le va mejor, a nosotros nos va mejor. Eso por un lado. La segunda parte tiene que ver con que, para que de verdad nosotros generemos... Salta tiene una ventaja, que es muy heterogénea en su producción. Es decir, nosotros tenemos hidrocarburos, tenemos minería, tenemos turismo, tenemos algo de industria, si bien es chico, tenemos construcción, tenemos distintas cosas que nos hacen especiales. La parte agrícola tenemos intensivo como el tabaco y el vino y extensivo como la soja y el maíz. Entonces, ahora, para que en Salta alguien decida invertir, en vez de invertir cerca del puerto, cerca de Santa Fe, de Córdoba, de Rosario, necesitamos que haya una ventaja para invertir ahí. Pero el camino está más lejos, el flete es muy caro, no llegan los servicios como tienen que llegar. No tenemos vía de no tenemos la misma cantidad de personas a la vuelta, ni el mismo poder adquisitivo por persona que tenemos ahí. Con lo cual, algunos países resolvieron dando un régimen impositivo y de ventaja de inversión especial de acuerdo a la zona. No es casualidad que el norte argentino tenga un desarrollo menor que el centro. No es porque una persona que nació en Córdoba o en Santa Fe o en Buenos Aires sea más inteligente que aquel que nació en Formosa. Es una cuestión de ventajas. Entonces, si nosotros no generamos esa ventaja en nuestro norte y en nuestra Salta, de verdad ese gran crecimiento que pensamos que se realice no se va a realizar. Bueno, esa es otra pelea que se debe dar desde acá, que son justamente los beneficios para esta zona. Y fíjese, una cosa muy importante, que tiene que ver con los recursos que recibimos nosotros de coparticipación federal. Un salteño, un argentino, por nacer en Salta, recibe menos recursos que aquel por nacer en La Pampa, en San Luis o en Córdoba. Digo, nosotros por nacer en Salta recibimos menos recursos del Estado Nacional, del sistema de coparticipación en realidad, porque es de todos nosotros, por haber nacido acá.
Eso quedó de la reforma del 88, que luego se pidió en el 94 que la Constitución Nacional la modifique y en 2 años tengamos un nuevo régimen, que decía la Constitución, artículo 75, inciso 2 justamente, decía que el nuevo sistema de coparticipación federal debe generar un grado equivalente de desarrollo y tener criterios objetivos de reparto. Hoy no sucede eso. Hoy cada vez un salteño tiene menor grado de desarrollo que una persona de San Luis, una persona de La Pampa, por este sistema. Y todo se está concentrando en un solo lugar del país. Y se va, es centrípeta, es decir, y no pudimos volver a dar nosotros la coparticipación federal de Buenos Aires, como se hacía muchos años atrás. Nosotros hemos peleado esto oportunamente, me tocó escribir un proyecto que se llama Fondo de Convergencia, y que lo hemos llevado a Nación y lo hemos presentado y lo presentamos en Nación muchas veces, en distintos lugares, en distintos congresos, y me parece que la reforma, sea este u otro, tenemos que ir a un sistema que tenga criterios objetivos de reparto mucho más y grados equivalentes de desarrollo. Esto quiere decir que se desarrollen las zonas de manera equivalente. Eso para nosotros sería realmente mucho más importante que esta reforma impositiva que se está dando ahora, que es muy marginal para lo que es la economía nuestra. Contador, es apasionante analizar la economía, así que vamos a estar en contacto seguramente en el próximo día. Nos gustaría mucho saber ópticas y ver cómo va avanzando esto, porque el que está en casa y a mí, a todos, nos importa sinceramente. Hay mucho por hablar. ¿Va a seguir en política? Mire, ahora estoy en la consultora, estoy trabajando en lo privado, volví a lo privado, vine de lo privado del último año, así que bueno, en los próximos años veremos. Creo que de acá a 2 años hace falta pensar mucho y a partir de ahí falta mucho tiempo todavía. Pero sí, ganas de servir siempre tengo, pero ahora estamos trabajando en lo privado. Gracias por visitarnos. El contador Roberto Vivasur estuvo con nosotros aquí en Voces Críticas. Inicio de espacio publicitario. El aire es nuestro. Las obras transforman. El 2016 fue un año de gestión. El 2017 es un año de ejecución. Ejecución de los sueños y proyectos que tenemos para nuestra querida ciudad. Estamos reparando tus calles, dando más luz a los barrios, devolviendo la belleza a las platabandas y espacios verdes, haciendo historia con obras esperadas por años. Proyectando el futuro de nuestra ciudad, avanzamos. Avanzamos porque estamos haciendo de Salta tu ciudad. Fin de espacio publicitario. El aire es nuestro. Vamos al Consejo Deliberante y al futuro Consejo Deliberante en realidad, porque hemos invitado a Martín del Frey, que ha sido electo concejal recientemente en las últimas elecciones por el Frente Ciudadano para la Victoria, y vamos a hablar un poco de esto, de lo que le importa al ciudadano. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. ¿Qué tal, Marcelo? Felicitaciones por la elección. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y buenas tardes a todos los televidentes. Realmente es para nosotros importante saber qué va a pasar en el Consejo Deliberante y qué va a llevar Martín del Frey. Ya algo sabemos. Durante la campaña se ha podido saber algunas de las propuestas, pero vamos a analizar en profundidad ahora qué es lo que se va a presentar en el Consejo Deliberante de la mano del bloque que ustedes representan. Así es, Marcelo. Yo soy un convencido de que la política es una herramienta para mejorar la vida de las personas. Y por eso, en nuestra campaña política hemos llevado adelante y vamos a impulsar desde el Consejo Deliberante la urbanización de los terrenos del Ejército. Esto es muy importante. ¿Por qué, Marcelo? Porque nosotros en este momento en Salta somos ya 620.000 habitantes. Dentro de 15 años Salta va a tener 1 millón de habitantes. Sí. Vamos a hacer 1 millón
con todo lo que eso significa. Entonces, no ha habido una planificación muy exacta, ¿no? en la distribución de la ciudad. Por supuesto, claramente lo que vos decís. Salta ha crecido muchísimo en los últimos años y no hubo una planificación. Y como no hubo una planificación, hemos poblado las laderas de la entrada de Salta, como por ejemplo Barrio Las Colinas, hemos poblado en la zona sur, hay asentamientos y barrios al lado del Río Ancho. Comenzó el sudeste también en su momento. Exacto, sí. Zona sudeste también, zona oeste, que ya estamos en los límites de San Luis. Entonces lo que necesita Salta es planificación para los próximos años. ¿Dónde lo vamos a hacer eso y dónde lo podemos hacer? En los terrenos que hoy ocupa el Ejército, que son 2.700 hectáreas que están dentro del ejido municipal de Salta y que los salteños las necesitan. ¿Por qué digo esto, Marcelo? Porque nosotros dentro de la urbanización, dentro de los terrenos del Ejército, podemos tener nuevos barrios para la gente que no tiene dónde vivir, ¿no es cierto? Sí. Yo pienso en esos miles de salteños que hoy están formando su familia, que están terminando de estudiar y que quieren un lugar donde vivir. Salta ya no tiene dónde más construir, tenemos que urbanizar esos terrenos. Entonces, nuevos barrios, nuevos hospitales, nuevas escuelas, nuevos clubes sociales y deportivos y también áreas protegidas, ¿no es cierto? Áreas protegidas para que tengamos también espacios verdes y un pulmón verde también dentro de lo que nosotros llamaríamos la nueva Salta. En esas 2.700 hectáreas tenemos que construir la nueva Salta y con algo muy importante que sería generar trabajo por los próximos 5, 10 y 15 años de todos los salteños, porque urbanizar esos terrenos, que son una enorme cantidad de territorio, nos va a llevar mucho tiempo y mucho trabajo. Ahora, ¿cómo se puede materializar esto? Porque son terrenos del Ejército. En realidad, tiene que haber una negociación muy fuerte entre el ámbito nacional, el gobierno de la nación, con el Ejército argentino y ver cómo se reubican los cuarteles, porque no pueden mantenerse allí, o quizás queden los cuarteles, pero no el campo que se usaba antes para hacer ejercicios militares. Tal cual, Marcelo. Esto el Ejército, el Ministerio de Defensa lo tiene hace 100 años. Cuando la guarnición fronteriza de Salta era allí, porque allí terminaba la ciudad de Salta, por eso decían que era una guarnición fronteriza. Hoy la ciudad de Salta se ha extendido mucho más, llegamos en la zona norte hasta las márgenes del río Vaquero y en la zona sur hasta las márgenes del río Ancho, donde termina la ciudad de Salta. Entonces hay que reubicarlos a la guarnición del Ejército, ya sea en el norte de la provincia de Salta, donde termina la provincia, que sería Salvador Maza, o para el lado del país vecino de Chile, en San Antonio de los Cobres o en algún lugar limítrofe. Y esto hay que solicitarle al Ministerio de Defensa que devuelva esos terrenos a las familias que alguna vez lo donaron y automáticamente el gobierno de la provincia de Salta, con la voluntad política del intendente Gustavo Sáenz, con la voluntad política del gobernador Juan Manuel Urtubey y con el interés y la preocupación de los diputados nacionales que se deben preocupar por algo que va a ser en beneficio de miles de salteños, expropiar automáticamente esas tierras y utilizarlas para urbanizar. Esta urbanización no la haría yo, Martín del Frari, sino tenemos dos grandes universidades en la ciudad de Salta, que es la UNSA y la Universidad Católica de Salta. Allí están los mejores urbanistas, están los mejores arquitectos, los mejores ingenieros, y ellos deben planificar lo que va a ser la nueva Salta para beneficio de miles de salteños, porque realmente, Marcelo, nosotros vivimos ya en un estado de hacinamiento importante en la ciudad. ¿Qué salteño hoy en día no tiene problemas de traslado cuando nos trasladamos de la zona sur a la zona norte, la zona oeste, a la zona este? Sí. En las horas pico, cruzar la ciudad de Salta te puede llevar hasta 1 hora y es un caos. Y otra cosa, el problema de viviendas que tenemos ya es muy grande y la ciudad sigue creciendo y vamos a ser 1 millón de habitantes dentro de 15 años. Y 15 años pasan muy rápido. Entonces debemos prepararnos para eso y debemos beneficiar a miles de salteños que también necesitan un lugar donde vivir mejor. ¿Cree que se va a poder llevar adelante esto? Sí, Marcelo, porque nosotros desde el Frente Ciudadano para la Victoria somos un partido político. El partido político tiene senadores, tiene diputados nacionales, que es Sergio Osoleavi. Él va a llevar esta inquietud, la va a llevar a nivel nacional y la va a poner en la mesa de la agenda política a nivel nacional. Por primera vez un candidato a concejal puso sobre la mesa de discusión de la agenda política salteña algo tan importante. Esto es una propuesta, esto es un impulso de una propuesta superadora. Es superadora porque va más allá de lo que puede hacer un concejal en el Consejo Deliberante, que es legislar por los vecinos de Salta, porque para eso me eligieron. Esto es en beneficio de miles y miles de salteños. ¿Cómo se prepara para el Consejo Deliberante? Va a estar, bueno, cambió todo porque pensábamos que iba a ser de una forma de acuerdo a los resultados primarios, es decir, de las PASO, y luego con los resultados finales se ha cambiado mucho el espectro y vamos a ver, no mayorías y algunas minorías, y va a estar bastante
divertido. Sí, va a estar muy divertido. Va a estar bien conformado el Consejo Deliberante. Así es. Yo estoy muy tranquilo, muy contento porque es la primera vez que me presentaba como candidato y gracias a Dios los vecinos salteños han sabido recibir mis propuestas y ellos saben que siempre voy a trabajar por la igualdad, por la equidad y por la inclusión social en Salta. Vamos a trabajar en el Consejo Deliberante. Claramente el Frente Ciudadano para la Victoria, el bloque nuestro de concejales va a ser oposición, pero vamos a hacer una oposición constructiva. No vamos a poner, Marcelo, palos en la rueda por poner palos en la rueda. Cualquier concejal que tenga una idea o que tenga una ordenanza que sea en beneficio de los salteños, lo vamos a apoyar. Uno a uno vamos a revisar todas las propuestas que tengan los concejales y más allá de la ideología política la vamos a apoyar. Nosotros vamos a poner mucho énfasis y vamos a poner la lupa sobre los gastos que realiza la Municipalidad de Salta. La Municipalidad de Salta recibe muchísimos fondos de nación que supuestamente se bajan en obras acá en la ciudad de Salta y vamos a controlar eso, porque son fondos que son de los salteños y de los argentinos. Entonces vamos a poner mucho énfasis en eso. Queremos que la Municipalidad de Salta tenga cuentas claras y que los fondos realmente sean utilizados en para lo que se pidieron, ¿no? Que son para hacer obras. Si se convoca algún diálogo político con la Intendencia, como se hizo en su momento en el ámbito de la gobernación, ¿ustedes van a participar, van a ir? Sí, por supuesto. Nosotros de nuestro bloque todavía estamos esperando el llamado del Intendente Gustavo Sáenz para sentarnos a dialogar y para que él también nos cuente cuál es su proyecto, porque si él tiene un proyecto para seguir sus 2 años como intendente, seguramente la gente que está con él lo conoce, pero nosotros desde la oposición constructiva y de nuestro espacio político, que es el Frente Ciudadano para la Victoria, queremos conocer también cuáles son esos objetivos y todo lo que él quiere hacer. ¿Todavía no hubo llamada entonces? No hubo llamada todavía, a lo mejor él está mirando el programa y nos llama. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días entonces. Martín, vamos a seguir de cerca las actividades del Consejo Deliberante, va a estar bastante movido, vamos a ver qué pasa, si se cumplen o no algunas profecías que en algún momento se daban a conocer respecto de aumentos de impuestos, después respecto de algunas situaciones que podrían llegar a afectar a los vecinos, sin dudas. Así que vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias, Marcelo. Siempre muy coherente con tus preguntas y bueno, gracias. el agradecido por la invitación. Al contrario. Martín del Frade con nosotros aquí en Voces Críticas, hablando un poco de los temas que van a pasar dentro de muy poco tiempo, en días nada más, ya están asumiendo sus funciones como nuevos concejales aquí en nuestro municipio. Seguimos con más. Inicio de espacio publicitario. El aire es nuestro. Las obras transforman. El 2016 fue un año de gestión. El 2017 es un año de ejecución. Ejecución de los sueños y proyectos que tenemos para nuestra querida ciudad. Estamos reparando tus calles, dando más luz a los barrios, devolviendo la belleza a las platabandas y espacios verdes, haciendo historia con obras esperadas por años. Proyectando el futuro de nuestra ciudad, avanzamos. Avanzamos porque estamos haciendo de Salta tu ciudad. Fin de espacio publicitario. El aire es nuestro. Más voces críticas en esta noche y vamos a hablar con Baltasar Lara Grosses, diputado provincial, reelecto en esta ocasión. Baltasar, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, no nos vimos después de las elecciones, así que felicitaciones por la elección que Muchísimas gracias. ¿Ha ido bien? Sí, la verdad que muy números? bien, muy contento por el apoyo de la gente. Sacamos más del 30% de los votos en el departamento de Orán, más del 33% en la ciudad de Orán.
Así que contento por el apoyo de la gente, muy agradecido obviamente, y también una doble responsabilidad porque confío mucho en nosotros y ojalá podamos estar a la altura de las expectativas de la gente para solucionar los problemas, para estar cerca de ellos y poder hacer un buen trabajo. Es un aval muy grande que se ha dado. Sí, la verdad que sí. Y no es solo, a ver, uno es la cara visible, es el candidato, la cara visible, pero detrás de cada uno hay un gran equipo de trabajo que trabaja día a día, que pone lo mejor, que buscamos llevarle soluciones, hacer las gestiones necesarias, aprobar los proyectos. Y bueno, la gente supo responder, el vecino supo responder, así que ojalá que estemos a la altura de las expectativas de cara al futuro. ¿Cómo se prepara ese perfil este nuevo periodo legislativo? Bueno, por supuesto con nuevos desafíos, cuestiones que quedaron pendientes antes, también por mi parte personal mayor experiencia y bueno, con nuevo desafío también para poder lograr ese tan ansiado desarrollo económico y social que buscamos para el norte provincial en sí. Y bueno, vamos a trabajar también con el nuevo gabinete que designó el gobernador Tubey, con los nuevos legisladores que entran a la Cámara por el departamento Orán, y ojalá que podamos ponernos de acuerdo en algunas cuestiones y darle para adelante. ¿Se han mantenido algunas reuniones con los nuevos legisladores? No, he tenido encuentros, sí, y bueno, seguramente más a fin de esta semana nos vamos a estar reuniendo también con algunos intendentes para ver cómo vamos a trabajar y también los concejales electos, tanto de nuestro espacio como de la oposición, para ponernos de acuerdo y poder trabajar juntos. Diputado, ¿qué va a ocurrir con la presidencia de la Cámara de Diputados? Que tanto se nombra, porque bueno, hace muchos años que viene siendo el actual presidente Santiago Godoy, ya se le cumple el mandato ahora, en estos días. Sí, una gran pregunta. La verdad es algo muy difícil, hay que ponernos de acuerdo entre la mayoría y ver quién va a ser. Yo, amén de sea quien sea, en ese sentido queremos una Cámara que realmente trabaje, se puedan analizar los proyectos, podamos trabajar en eso, con proyectos para toda la provincia, con todos los legisladores de todos los espacios. Pero bueno, son discusiones que se están dando entre los diferentes bloques, entre las diferentes fuerzas, y ojalá que podamos llegar a un consenso y que tenga representatividad, que siga el mismo, no te lo puedo decir, pero estamos conversando. Ya se está hablando el tema, sin duda. Sí, se está hablando, ya que el 24 cambia la composición de la Cámara y ahí nomás tenemos que elegir quién va a ser el presidente y todas las autoridades y también en las distintas comisiones y demás. Bueno, sería un hecho trascendental que cambie la actual conducción de la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta tantos años que viene al mando de la misma Manuel Santiago Godoy, ¿no? ¿Hay consenso como para su reelección? A ver, el bloque mayoritario es el bloque del PJ. Sí. Históricamente el bloque mayoritario fue el que puso el presidente y se llegan a consensos con los vicepresidencias primera y segunda con los distintos bloques. Así que yo en ese sentido creo que bueno, siempre hay que respetar esas cosas y bueno, también vamos a dar ese diálogo y esa discusión dentro de los partidos que conformamos el frente, digamos, si bien el Partido Justicialista es el que más representantes tiene, también con el Partido Renovador, Frente Plural y los distintos partidos que se incorporan. Diputado, hace un instante hablaba de estos nuevos funcionarios que van a asumir. Se espera que el 21 de este mes estén asumiendo sus funciones. Esta semana es clave para tratar la ley de ministerios que está ingresando a la Cámara de Diputados. Bueno, cuéntenos, ¿ya se ha sabido algo de esto? Sí. Justamente hoy ingresó la ley de ministerios. Vamos a estar tratándola mañana martes en la Cámara de Diputados. Contempla una reducción de ministerios de 12 a 10 y una reducción de las secretarías de 55 secretarías pasa a 44. Bueno, una nueva reorganización que va a tener que tener el Estado provincial, un poco en consonancia con el gobierno nacional de tratar de eficientizar el gasto, reducir un poco el gasto, que obviamente con la reforma tributaria va a venir también acompañada de menores recursos, entonces hay que estar en sintonía y poder tratar de utilizar bien los recursos para darle soluciones a la gente, más que nada en materia de seguridad, de educación y de salud. ¿Cómo se reducen los gastos con esta reforma de la ley de ministerios? Se ha reformado varias veces, se han creado ministerios, en algún momento se han ido reubicando secretarías que han pasado a ser más importantes. ¿Cómo se reparte el gasto con esta ley nueva? A ver, yo creo que si bien reduciendo la estructura de los ministerios y secretarías,
no dejan de darle importancia a algunas cuestiones que tenían rango de ministerio. Por ejemplo, creo que uno de los grandes aciertos fue mantener el Ministerio de la Primera Infancia. Es importantísimo que sigamos profundizando el trabajo en la primera infancia. Creo que tiene que darse un trabajo más coordinado entre primera infancia y salud, pero está muy bueno y es un gran acierto que se mantenga. Yo creo que se viene haciendo un buen trabajo con distintas organizaciones no gubernamentales también, y creo que es importante que se mantenga. Y después yo creo que es más que nada que el gasto público sea más eficiente, en el sentido de que los recursos lleguen a donde tienen que llegar, de que los recursos humanos también pongamos un poco más de esfuerzo para poder atender mejor a la gente, dar mayores servicios, y que los servicios que brinda el Estado realmente lleguen a la gente. Bueno, veremos a ver cómo es el gran desafío que va a tener el nuevo jefe de gabinete, Fernando Yarade, que ojalá que le vaya muy bien, porque que le vaya bien a este gabinete, al gobernador y a todos, nos va a ir bien a todos los salteños. De acuerdo a la reducción o a la unificación de algunos ministerios, por allí el temor que existe más que nada en el empleado público es qué va a pasar con los puestos laborales. Recordemos, bueno, son la mayoría de plantas porque ha habido una reconversión de la anterior figura, que era un artículo 30, a ya empleados de planta permanente. ¿Qué se va a hacer con esos empleados? No, ¿O qué se sabe del tema? Yo no sé, pero no creo que el gobernador Juan Manuel Urtubey acompañe una reducción a la planta o acompañe despidos de empleados públicos que ya gozan de la planta permanente. En ese sentido yo creo que no creo que vaya a pasar. Seguramente se va a reorganizar de tal forma el Estado de poder manejar mejor los recursos, pero no creo que haya despidos ni dejar gente afuera, porque no es la idea. Yo creo que los recursos humanos que tiene el Estado los podemos trabajar mejor, más coordinados, para poder darle mejor servicio a la gente, mejor atención. ¿Se espera un gobierno diferente estos 2 años que le toca gobernar a Juan Manuel Urtubey con este nuevo gabinete? Ojalá que podamos llegar a aquellos lugares donde no llegamos todavía. Creo que se hizo muchísimo estos 10 años. Carlos Parodi, que lleva 10 años como jefe de gabinete, bueno, antes ministro de Finanzas, hizo una muy buena administración, pero todavía quedan cosas pendientes, obviamente. Siempre vemos más, hay que llegar a más salteños, hay lugares que todavía no llegó la cloaca, el agua, y ahí yo creo que tenemos que llegar, y ojalá que este gabinete con un gran esfuerzo podamos llegar, más que nada con esa obra pública básica al interior, ese interior bien adentro de la provincia, que todavía no hemos llegado, y ojalá que podamos llegar con esa obra pública. Y además también mejorar los servicios de salud, que yo veo que en el interior a veces se deriva muchísimo, y en base a las derivaciones vemos cómo se atiende en el interior. Creo que tenemos que trabajar en eso, y veo con muy... A ver, creo que el ministro de Salud va en consonancia con eso, así que vamos a trabajar con él. ¿Ya ha ingresado el presupuesto para el próximo año? No, todavía no ha ingresado, lo estamos esperando. Hemos hecho los pedidos de obras que la gente nos pide, ojalá que estén dentro del presupuesto. Hemos hecho algunos reclamos y pedidos a los ministros para que incorporen el presupuesto ciertas cosas, más que nada en materia de seguridad, de salud y de educación. ¿Qué puntualmente se ha pedido? A ver, te digo, en Orán hay una gran cantidad de recursos policiales, pero no cuenta con una alcaidía. En ese sentido, si contara con una alcaidía, podría tener más de 70 efectivos en la calle. Creo que eso es una cuestión importante, que es algo que se tiene que dar dentro del ministerio que ahora maneja el gobierno de derechos humanos. Para que maneje la situación carcelaria, es algo que se tiene que dar con el Ministerio de Seguridad, y obviamente el presupuesto para hacer eso. Mejorar la atención en salud, yo siempre hablo de que hay que dotar al Hospital de Orán, que es un hospital muy importante, que recibe gente de toda la zona, que tenga los mismos servicios que tiene el San Bernardo, en el sentido de que sea un hospital de autogestión, que pueda tener mayores ingresos propios de los recuperos, manejar más eficientemente los recursos humanos. Creo que esas cuestiones ayudarían a brindar mejores servicios, quizás hasta con el mismo nivel de gasto que tiene actualmente, dar un mejor servicio a la ciudadanía, también descomprimir un poco lo que son las derivaciones y darle mayores comodidades a la gente, que es lo que demanda. ¿Qué pasa con la atención de extranjeros allí en ese hospital? No, bueno, a ver, se atiende extranjeros, es en el marco también de un convenio, ¿no? Porque no es que, si bien cuando uno va a Bolivia, al ciudadano argentino no lo atienden, pero hay convenios de reciprocidad con el Estado boliviano que constantemente se están
exigiendo que se cumplen, ¿sí? Si bien se atiende al ciudadano boliviano aquí en Salta, también se exigen ciertas cosas del Estado boliviano para con el ciudadano salteño y el ciudadano argentino, así que son convenios que se dan constantemente, de algunas vacunas y cosas así que se comparten de algunos recursos, pero yo no le echaría la culpa al ciudadano boliviano de por qué se está teniendo mal o no tenemos un buen servicio de salud pública aquí en Salta, ¿sí? Creo que podemos tener un mejor servicio, pero no habría que echar la culpa a ellos. Creo que tenemos que hacer un mea culpa y mirar adentro para ver cómo se utilizan los recursos. Diputado, ¿se espera que, bueno, quizás cuando cambie el gabinete recién puedan presentar el presupuesto? Seguramente hay que ver cómo se reorganiza el presupuesto en base a la nueva estructura de ministerios y secretarías. Seguramente se va a reducir un poco lo que es el gasto público, también dependiendo de los ingresos de Nación. La verdad es que va a ser muy difícil estimar el presupuesto debido a ver si sale o no la reforma tributaria a nivel nacional. Claro. Se están pidiendo cambios también en la reforma tributaria porque afecta mucho a las economías regionales, lo que es la cuestión de la industria del vino. También se grava muy fuerte las bebidas con azúcar incorporada y eso afecta también a las economías regionales, especialmente a las zonas productoras de caña de azúcar. Bueno, va a ser muy difícil estimar el presupuesto, pero ojalá que hagan un buen trabajo, que se actualice en base a estos cambios que se hacen y podamos tener un presupuesto siempre, como digo yo, ambicioso en cuanto a obra pública para poder ponernos objetivos altos para trabajar el doble para cumplir. ¿Se debe dejar ya aceptado o rechazado o modificado el presupuesto hasta diciembre? Sí. A decirle cuando termine ya yo creo, generalmente la Cámara de Diputados no va al receso que tiene ya a partir del 1 de diciembre hasta no aprobar el presupuesto. Seguramente, como todos los años, esperemos capaz que se retrasa un poco, pero más o menos por el 15-20 de diciembre vamos a estar seguramente tratándolo en la Cámara y aprobándolo. De aprobarse, volviendo a la reforma de la ley de ministerios, de aprobarse esta ley en diputados, va a ser al Senado ahí nomás, rápidamente, el jueves. ¿Se espera que esta semana ya se defina todo? Sí, yo creo que la ley de ministerios ya se tiene que definir ahora. A ver, sabemos que lo que es la organización del Ejecutivo es una potestad del gobernador. Debe pasar por la Cámara de Diputados, para que así lo exige la Constitución, pero es una potestad del gobernador y creo que hay consenso entre las distintas fuerzas políticas en lo que es la reducción de ministerios, reducción de secretarías. Bueno, se detallan las funciones que tiene cada ministerio, es decir, está muy detallada la ley y ojalá que ya la podamos discutir mañana para cuanto antes puedan asumir los nuevos ministros y por ahora se va a dar esa transición que ya empezaron entre los ministros que se van y los que vienen. Hablando de transición, ¿ya se han reunido, me comentaba en algún momento, con los nuevos funcionarios que van a asumir o se van a reunir en los próximos días? No, yo he hablado con algunos ministros que van a asumir, bueno, poniéndome a disposición obviamente y bueno, seguramente veremos ahora cuando asuman, cuándo va a ser la primera reunión. Primero seguramente va a ser en el marco del tratamiento del presupuesto, con tanto el jefe de gabinete, el nuevo ministro de Finanzas, para, como siempre, responder las preguntas, sacarnos dudas de complejo esta transición, ¿no? Porque no cambia el gobierno, pero cambian funcionarios que son ejes fundamentales. Sí, son funcionarios de peso que tuvieron muchísimos años, que manejaron muchísimas cosas y es importante que se dé esta transición estos días. Igual, hay muy buena predisposición por ambas partes, ningún ministro se va de mala manera, yo creo que la mayoría se va con muy buen trabajo hecho y seguramente se va a dar una transición tranquila y en el marco de la cooperación y bueno, también nosotros los legisladores ayudando en lo que podamos. Vamos a estar al pendiente entonces las próximas semanas a ver qué pasa también con esto, que nos importa a todos realmente. Baltasar ha sido muy amable por visitarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buenas noches, muy amable. Gracias. Baltasar Lara Gross con nosotros aquí en Voces Críticas. Hacemos nosotros nuestra despedida, como es habitual, agradeciendo a República Design por la ambientación que nos brinda aquí en este programa. Espero que les hayan pasado bien como nosotros. Hasta el próximo martes.